interdisciplinarios en alguno de ellos. En ambiental, esos son los que se manejan. En ingeniería civil son estos 4, sin embargo, estos 4 son para maestría, para doctorado nada más los últimos 3, estructuras, geotecnia e hidráulica. Y en ingeniería eléctrica, donde el SECADET tiene una participación importante, bueno, está control, que, a ver, control también aquí lo quiero comentar, se maneja como un programa independiente ante el CONACYT, que dice que tiene su propia evaluación, y cuando lleguemos a la parte de los registros en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, van a ver por qué control decidió separarse. También en determinado momento hubo algunos intentos en mecánica, algunos intentos separatistas, que además debo de confesar que yo fui partícipe porque todavía no estaba en el posgrado, pero la parte de fluidos se quiso eventualmente separar, nunca prosperó, y ahora que estoy del otro lado, qué bueno que mejor no, porque es más complicado. En el caso de energía, diseño bioclimático, fuentes renovables y sistemas energéticos. Aquí, básicamente, este campo del conocimiento lo comparten la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Energías Renovables, ¿no? que está en Temisco. Estos son los campos para ingeniería mecánica. Aquí hay uno, el de metalmecánica. Este es un campo disciplinario que tiende a desaparecer, porque actualmente tiene una población de 3 estudiantes. Entonces, y además todo está en Cuautitlán, y además tardan mucho en graduarse, no es muy atractivo últimamente. En el caso de exploración y explotación de recursos naturales, que antes era ingeniería petrolera, estos son los campos disciplinarios: exploración, perforación, producción y yacimientos. Y aquí la mayor parte de los estudiantes vienen de Pemex, sobre todo con la reforma energética. De una generación a otra se notó un cambio drástico en el ingreso a este campo. Desafortunadamente muchos de ellos porque fueron despedidos, otros vienen también de otras empresas que trabajan para Pemex, como Halliburton, Schlumberger, y bueno, ha crecido actualmente mucho este campo del conocimiento. En ingeniería de sistemas, estos son los campos disciplinarios, y en ingeniería química estos 4. A su vez, hay subcampos disciplinarios, por ejemplo, en el área de procesos hay una parte de catálisis, donde también el SECADET tiene una participación. Bueno, de las entidades participantes, no es porque seamos la número 1, pero está en orden alfabético. Entonces, el SECADET, Facultad de Ingeniería, Instituto de Ingeniería, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IER de Temisco, y la última entidad que se incorporó no es de la UNAM, pero ya forma parte también del posgrado, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y aquí vale la pena comentar, ha tenido una participación muy importante. Ellos tienen la sede en Morelos, allá se imparten los cursos, allá están los estudiantes, los profesores, es como una entidad foránea. Sin embargo, al presupuesto de la UNAM, ellos hacen una aportación importante. Bueno, no al de la UNAM, al presupuesto del posgrado. Hacen una aportación muy importante cada año, y en reciprocidad no reciben nada por parte del PAEP porque no son entidad de la UNAM. Sin embargo, así se acordó de que ellos, no tanto por el presupuesto que se les aceptara en el posgrado, sino que ellos querían hacer una aportación para contribuir, para plazas, para equipo, etc., ¿no? Todo lo que utilizamos. Además, tenemos algunas entidades invitadas, como son la FES Aragón, Acatlán y Cuautitlán. Esta es una instancia previa para considerarlas como entidades participantes. Ellos hacen una solicitud como entidad invitada. Si lo acepta el comité académico, entonces algunas de las clases se pueden impartir en esas entidades, y en el transcurso de un tiempo razonablemente corto, es del orden de 3 años, se ve cómo va la graduación, clases, etc. Y bueno, desafortunadamente hay 2 de ellas que probablemente ya no se les vaya a considerar, como es Acatlán y Cuautitlán. Aragón ha tenido una participación razonablemente
bueno, de los beneficios, esto es para los estudiantes, que ustedes lo saben, tenemos las becas CONACYT y las becas CENER CONACYT. Aquí, miren, desde el punto de vista económico, a muchos estudiantes les conviene a nivel maestría la beca CENER CONACYT, porque el monto es más elevado, de hecho es un 30% más elevado que la beca nacional. Esos son los pros. Los contras, quién sabe cuándo les paguen. Y así tal cual, ¿eh? Muchos de ellos apenas van a cobrar lo del semestre que inició en agosto del año pasado. Y además con CONACYT no hay mucho margen de negociación, no toman las llamadas, reducen el número de becas. A nivel de becas nacionales ha sido un verdadero problema otorgar las becas. Se han tenido que tomar medidas. Para que se den una idea, algunos estudiantes de control los tuvimos que inscribir en las becas de CENER CONACYT, y en CENER CONACYT hay dos modalidades, que es sustentabilidad e hidrocarburos. Entonces, había que justificar un proyecto de control, por ejemplo, en sustentabilidad, control de emisiones o algo por el estilo, y se hicieron maravillas y finalmente recibieron la beca CENER, que es más elevada, pero tardaron bastante más en pagarles. ¿En cuánto ha reducido CONACYT las becas? Mira, más que reducir, no hay aumento. Lo que se manejó el año pasado, en 2017, lo que nos dijeron es vamos a dar exactamente el mismo número de becas que en 2016. Lo cual era un contrasentido porque nos piden que los posgrados deben de crecer. Pero, y se lo dijimos a CONACYT, ¿y hacia dónde crecemos? Aquí no se trata, yo no puedo tener una población mayor si no tengo posibilidades de ofrecer. Y la respuesta de ellos, marquen prioridades. Y ahora nos piden un orden de prelación, por cierto. O sea, si se van a postular 600 becarios, del 1 al 600 tenemos que postularlos en un orden de prelación, y además le tenemos que explicar a CONACYT por qué ese orden de prelación. Entonces, no se ha reducido, simplemente no hay aumento. Sí nos piden que crezca, pero no hay ningún aumento. Y si suena queja, bueno, aprovecho, ¿no?, para quejar, porque además los otros 40 coordinadores de posgrado también se quejan igual, ¿no? ¿No se han organizado para que vía el rector se levante una llamada de atención al CONACYT por parte del gobierno? Ya lo hizo, y de hecho el rector junto con el coordinador de investigación científica se presentaron en la Cámara de Diputados para externar esta preocupación. Por parte de nosotros, nos hemos inconformado con CONACYT a nivel coordinadores, porque finalmente son recursos federales, y CONACYT lo único que hace es administrar, no son recursos de CONACYT. Y además últimamente la atención que da el CONACYT, bueno, si se puede llamar atención, no toman llamadas, al grado que ni al coordinador de estudios de posgrado le toman las llamadas. A ese grado hemos llegado. Cuando hay algún asunto así muy urgente, el coordinador de estudios de posgrado tiene que hablar al secretario general. Oye, puedes transmitirles este mensaje, y solamente al secretario general es con el que prácticamente, en otras palabras, se entiende, ¿no? Bueno, como parte de las becas, bueno, CONACYT y CENER CONACYT, aquí también aprovecho para comentarles, la beca CENER CONACYT de doctorado no es mucho mejor, ¿eh? Hay una diferencia como de 300 pesos, y la verdad es que prefiero no recomendarla porque van a tardar mucho más de pagarles a los estudiantes. Entonces, pero, bueno, el coordinador de estudios de posgrado, en particular ingeniería, le ha pedido que algunos se vayan a CENER CONACYT para dejar becas nacionales. Por ejemplo, el área de humanidades no tienen acceso, no hay forma de justificar un proyecto en CENER, ¿no? Bien, como parte del apoyo institucional, ahorita vamos a ver la tabla de cómo está conformado el presupuesto. Se cuenta con el programa de apoyos a estudios de posgrado, PAED. Este es un presupuesto operativo que otorga la Coordinación de Estudios de Posgrado y sirve, entre otras cosas, para apoyar a los estudiantes que se vayan a hacer estancias al extranjero, que asistan a congresos, a talleres. Y aquí lo que es importante mencionar, no se financia al 100%. Es un apoyo que da el posgrado. Generalmente el profesor tiene que otorgar algún apoyo adicional, sobre todo cuando se trata de viajes, por ejemplo, algún estudiante que quiera ir a algún congreso a Londres, a París, a veces son prohibitivos, y entonces los profesores tienen eventualmente que apoyar, ¿no? En el caso de estancias,
ya sean nacionales o en el extranjero, se dividen en 2 periodos. El trámite es el mismo, pero los apoyos sí son distintos, y las estancias son menores a 89 días o mayores a 89 días. Dentro de los estudios de maestría, un estudiante puede, de hecho, cursar algunas asignaturas en el extranjero o en alguna otra entidad. Después hay que solicitar la revalidación de los créditos que obtengan, pero es un proceso relativamente sencillo porque ingresan todo el trámite a la Coordinación de Estudios de Posgrado, se va a la Dirección General de Incorporación y Revalidación, se lo regresan a la Coordinación de Estudios de Posgrado y nos preguntan a nosotros si estamos de acuerdo o no, contestamos que estamos de acuerdo y se acabó. Digo, todo ese círculo podría evitarse, pero bueno, ese es el procedimiento, pero en realidad no es muy complicado, ¿no? Bien, y esto es el presupuesto PAEP, este es el del 2017 porque no nos han dado noticias del 2018 y esto a veces me preocupa un poquito de que no vaya a haber recortes, yo espero que no, pero bueno, así es como está dividido en todas estas partidas. Son básicamente en 3 grupos, grupo 200, 400 y 500, que son básicamente 200 pasajes viáticos, 400 es material, artículos y materiales, y 500 es instrumentos y equipo de cómputo. El año pasado lo que hicimos, y por acuerdo del comité académico, parte de este presupuesto se transfirió a prácticas escolares. Porque este presupuesto que nos asignaron en 2017, nos lo acabamos en mayo. Entonces, hice una solicitud al comité académico y autorizó prácticamente 2 millones, se pasó para acá. Y el año pasado en particular, el dinero que quedó básicamente en los grupos 400 y 500 se les transfirió a las dependencias con el fin de que pudieran reforzar el equipo para las aulas, equipo de cómputo, proyectores, cañones, etc., ¿no? Entonces, para eso se utilizó ese presupuesto. Esto, créanme, que es realmente un logro. Antes nos daban bastante menos, y aquí la queja desde varios coordinadores de ingeniería era que nos daban exactamente el mismo presupuesto que a otros posgrados, siendo que otros posgrados son más pequeños, y no voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero posgrados, por ejemplo, que tienen 200 o 300 estudiantes, les daban exactamente el mismo presupuesto, y nosotros somos prácticamente 1500, ¿no? Entonces, ahí hubo una queja y más o menos trataron de repartirlo de acuerdo al tamaño del posgrado. Y bien, para tener una idea más o menos del tamaño del posgrado de ingeniería, esta es la graduación en cuanto a los estudiantes de maestría en 2017. Se graduaron 363 estudiantes, y aquí como anécdota quiero comentar, no en este año, en diciembre de 2016 hubo un día récord donde se programaron 41 exámenes de maestría, divididos entre todas las entidades, no vayan a creer que todos en facultad. Aquí hubo varios, terminaba uno, de manera simultánea en otra aula había otro, 41 exámenes. La oficina de gestión de grado está con las uñas porque una vez que autorizo se enoja, pero bueno, me dijeron que había que incrementar la graduación y obedecí, ¿no? Bien, aquí lo que vale la pena comentar, el posgrado más grande, bueno, el campo disciplinario más grande del posgrado es ingeniería civil, representa aproximadamente el 30% en población estudiantil, y generalmente son los que más se gradúan. Sin embargo, eléctrica últimamente ha tenido un incremento notable en el número de graduados, y bueno, el posgrado más pequeño es el de explotación de recursos naturales. Sin embargo, últimamente ha tenido una muy buena eficiencia terminal. Y bueno, ese es el total de graduados, y aquí pueden ver ustedes la distribución por porcentaje, ¿no? En el caso de doctorado, 65 graduados en 2017, y aquí por mucho se lo lleva ingeniería eléctrica. De hecho, aquí en el CKE hubo varios estudiantes graduados. Y bueno, esta es la figura está mal, ¿no? ¿Perdón? La figura está mal. Sí, puse otra. Creo que es la misma del anterior. Cuando estaba sustituyendo me llamaron y se me olvidó. Pero, bueno, pero aquí lo podemos ver con la numeración.
prácticamente la tercera parte la graduó en ingeniería eléctrica, ¿no? Aquí vale la pena comentar que es a nivel doctoral de reciente creación y apenas tenemos la segunda, apenas se inscribió la tercera generación. Entonces, hasta 2018 van a empezar a graduarse aquí los estudiantes, ¿no? Y bueno, este es el resumen. En 2015, que fue cuando yo ingresé al posgrado, se graduaron, no tengo aquí la distribución de maestría y doctorado, pero se graduaron 295. Después en 2016, 437, y ahora más o menos hemos mantenido. Y la tendencia para este año se espera que sea más o menos entre estas dos cantidades. De hecho, generalmente hay 2 periodos de graduación intensiva, que es antes de empezar un semestre y al término del semestre. Y aquí, a veces la zanahoria hay un estímulo a la graduación oportuna, que además que no es nada despreciable. Para el nivel maestrías de 20,000 pesos y 26,000 para doctorado. Y para que puedan obtener este estímulo, para el caso de maestría tienen que graduarse antes de 2 años y medio y de doctorado antes de 4 años y medio. Y la verdad es que el trámite es muy sencillo. Y sobre todo estudiantes de maestría que quieren continuar con el doctorado hacen hasta lo imposible por graduarse con el fin de poder continuar con los estudios en el siguiente semestre. Bueno, aquí para que se dé una idea del tamaño del posgrado, este es el ingreso 2018-1. Estos son los de primer ingreso a nivel maestría y doctorado, y esos fueron los reingresos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una población de 976, ya algunos se han graduado, y de 502 en doctorado. Son 1.488, prácticamente 1.500 estudiantes. Y aquí hay un aspecto interesante en el caso de los estudiantes de reingreso. Se supone que un estudiante lo único que se dedica es a estudiar y tiene que preocuparse por todos los trámites administrativos, y aunque no lo crean, a muchos se les olvida inscribirse. Y para que se pueda volver a abrir el sistema hay que pagar una cuota, y la cuota no es nada despreciable para el posgrado, pero sí dolorosa para los estudiantes. Son 1.500 pesos. Y en una ocasión, aquí como anécdota, les cuento, fue un estudiante y llevó impreso el reglamento de estudios de posgrado, y así me dijo: señor coordinador, está usted cometiendo una falta. Le digo: ¿por qué? En ningún lado dice que tenga yo que pagar para que usted me pueda inscribir. Tienes toda la razón. ¿No quieres pagar? No. Entonces, ¿cómo me inscribo? No. Estimado estudiante, en ningún lado de la legislación universitaria dice que yo te tenga que inscribir de manera extemporánea. Tiene usted razón. ¿Me puede dar el número de referencia para que vaya? Y terminó, ¿no? Y eventualmente, mire, en otros posgrados sí se han presentado quejas. ¿Por qué se hace esto? Y yo simplemente les damos la opción. Si no quieres pagar, el dinero ingresa a la Facultad de Ingeniería, que es quien nos administra estos recursos, ¿no? Yo, si no quieres pagar, no hay ningún problema, pero sí te conviene entonces solicitar una baja temporal para que no te cuente el semestre. Y muchos sí han optado por eso, ¿no? No reciben la beca, continúan con el trabajo de investigación y bueno, ya al siguiente regularizan. Sin embargo, aquí en los de reingreso tenemos clientes frecuentes, ¿no? Hay un estudiante que lleva 3 semestres y su excusa es que la verdad es que no me puedo acordar que me tengo que inscribir, ¿no? Y además se inscribe ya 2-3 semanas de que inició el semestre, ¿no? Y otros que terminan el semestre y se acuerdan que había que inscribirse y ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, bien, esto es el estado actual de posgrado en ingeniería en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Tenemos, como lo pueden ver, para fines del CONACYT hay 9 campos del conocimiento. Control se maneja aparte, forma parte de eléctrica, pero para fines de evaluación, CONACYT se registró como un programa independiente. Estos son los niveles actuales, donde aparece el término réplica. Es que en la evaluación 2017 no obtuvieron registro esos programas. Sin embargo, se solicitó la reconsideración y quién sabe si vaya a pasar. Bueno, los días 29 y 30 tenemos la entrevista en CONACYT para proporcionar los argumentos por los cuales consideramos que debe de permanecer.
y ya veremos qué dicen, ¿no? Sin embargo, últimamente se ha puesto muy difícil las evaluaciones de los programas. El hecho a veces de llegar con el logo de la UNAM, no se crean que ayude. Nos han hecho hasta comentarios de otras universidades que además los he identificado. Uno de ellos alcanza a ver el nombre y después que nos dicen, gracias a ustedes, nosotros no tenemos presupuesto. Esos comentarios nos han hecho. Y miren, en ingeniería es tranquilo, en humanidades ha habido hasta gritos y manotazos en mesa y he tenido que suspender las evaluaciones. Y en algunas ocasiones solicitar comités nuevos por estos intentos a veces de agresión. Entonces, como les comento, el logotipo de la UNAM no necesariamente a veces contribuye mucho, ¿no? Otros, todo lo contrario, ven a la universidad como la Universidad de la Nación, como lo dice el eslogan, pues los evalúan razonablemente bien. Otros sí se nota que hay cierta tendencia, sobre todo en petrolera. De hecho, un tutor de petrolera me comentó, dice, te tengo una buena noticia, de lo cual acabamos de evaluar el programa de maestría del Instituto Mexicano del Petróleo. Se le dimos con todo y ya quedó fuera. Y le dije, pues, a ver si usted me acompaña cuando nos evalúen a nosotros, porque a ver si no nos dan con todo y si nos dieron con todo en la última evaluación. Es que eso pasa también. Yo estaba en esas evaluaciones y el colega de UNAM también está dando con todo a unos de Chihuahua. Y digo, oye, no, ¿qué te pasa? Así también de aquí se portan muy... No, pero algo por ejemplo curioso que ha ocurrido, evaluadores que trabajan en otra universidad le tiran con toda a la UNAM y son egresados de aquí. De hecho hemos identificado a algunos que son egresados del mismo programa y ahora como trabajan en otro lado, no sé por qué. Algo, por ejemplo, que ayudó mucho en la última evaluación de Ingeniería Civil, el presidente del subcomité de Ingeniería Civil era el doctor Roberto Meli. Entonces, por el solo hecho de presentarse el doctor Roberto Meli, ya... De hecho, bueno, en la presentación hubo algo bien curioso, porque decía renovación de la maestría en Ingeniería Civil. Y en el texto decía, el programa de Ingeniería Eléctrica tiene una eficiencia... Copiaron y pegaron en la evaluación y le dijeron al doctor Meli, oiga, es que ahí dice Ingeniería Eléctrica. Es que copiamos y pegamos, pero es Ingeniería Civil. O sea, todo lo que diga ahí se refiere a Ingeniería Civil. Ya, no dijeron nada por ser un emérito y además ser una autoridad de Ingeniería Civil, ¿no? Entonces, estoy buscando candidatos para que me acompañen a las réplicas, ¿no? De ese tamaño. Bueno, miren, esto es muy interesante. Últimamente, algo, por llamarlo de alguna manera, que se ha puesto de moda son los convenios de colaboración, pero efectivos y sobre todo para grado dual. Hay uno que está vigente, se acaba de firmar, que es con la Universidad de Groningen, en Holanda, a nivel doctoral. Y aquí la idea es que un estudiante tiene tutor en México y tiene tutor en Holanda. Debe de permanecer por lo menos 30% del tiempo de los estudios de doctorado en México, lo debe permanecer en Holanda. O sea, si tiene 8 semestres la duración del doctorado, cuando menos 2.4 semestres en Holanda debe de permanecer. Tiene tutor en Holanda, tutor en México, hay comité tutor compuesto por los dos. El examen se puede llevar a cabo en Holanda o en México o por videoconferencia y la tesis está escrita en inglés. Además, para escribir en otro idioma ya no hay ningún requisito, simplemente hacer el trámite de cambio de título. En lugar de que sea en español es en inglés y ya no tiene que pasar por comité académico ni nada por el estilo. Y tenemos un caso, este en realidad fue muy sencillo con la Universidad de Queens, porque fue un convenio individual. Eso funciona relativamente fácil. No sé por qué, pero la estructura del posgrado lo permite. Estos convenios, nosotros como coordinador lo podemos firmar, pero no lo puede firmar el coordinador de estudios de posgrado, que se supone que debería tener poder de firma y no puede. Sin embargo, los coordinadores de posgrado de cada uno de los programas sí pueden firmar. Y así fue como se llevó a cabo. Nada más firmó el profesor de allá, el profesor de aquí, coordinador de allá, coordinador de aquí, y el estudiante va a obtener el grado aquí y allá. Que por cierto, aquí está. Juan Manuel. Todos esos programas con convenio van a aplicar a todos los campos del conocimiento. Es para todos los campos. Hay uno en particular, por ejemplo, la Universidad de Arizona
Aquí el responsable de la oficina de la UNAM en Tucson, Arizona, es el doctor Claudio Estrada, que fue director del Centro de Investigaciones en Energía, ahora el IER, y él está promoviendo este convenio. Aquí, a ver, también les tengo que comentar lo siguiente. Cuando empezamos con pláticas con Arizona, dijo, no hay ningún problema, los estudiantes pueden venir por un año, estar un año aquí y un año en la UNAM. Nada más que nos paguen $33,000 por la colegiatura. Entonces dijimos, no tenemos $33,000. Bueno, le voy a aplicar la colegiatura de estudiante americano, que son $22,000. Tampoco tenemos $22,000. Bueno, le voy a aplicar la colegiatura de residente de Arizona, que son $11,000. Pues tampoco tenemos $11,000. Bueno, lo que podemos hacer, se firma el convenio. La de Dreamers. La de Dreamers. ¿No? La de Amazon, ¿no? Hay un programa de becas de Amazon ahora. Lo que accedieron es algún estudiante que vaya a tener tutor aquí y en Arizona, el profesor en Arizona se hace cargo de la colegiatura. Para ellos es más fácil. Para ellos es más fácil porque pueden entrar a algún programa o algunos de ellos tienen financiamiento del sector privado y pueden ir. Digo, para ellos $11,000 no es tan oneroso como para nosotros, ¿no? Aquí con Ilmenau, no me acuerdo cuál es la ciudad. No me acuerdo bien. Bueno, es centro, ¿no? Centro-sur. Aquí fue muy curioso, vino un profesor muy interesado en que se firmara el convenio y me pidieron que elaborara una carta de que estábamos interesados en este convenio. Y la razón es que al Servicio Alemán de Intercambio se le hizo una propuesta para financiar únicamente las visitas. O sea, son las puras visitas. Viene la gente de Alemania para acá, conocen toda la UNAM, se les da el tour. La gente de México va para Alemania, nos dan el tour y para eso es el dinero exclusivamente. Se firma el convenio y la ventaja, bueno, no hay colegiaturas en Alemania. También con la Universidad de Lorraine en Francia. Aquí ha sido un poquito complicada la comunicación porque enviamos los mensajes y contestan más o menos 1 o 2 meses después cuando llegan a contestar, ¿no? Y eso que el que está haciendo el arreglo es un profesor de origen francés que trabaja en el Instituto de Sin embargo, bueno, no. Y bueno, también con el Politécnico de Montreal en Canadá. Aquí también fue, el arreglo fue muy, desde el punto de vista económico, muy, bueno, la propuesta es muy atractiva. Tienen tutor en Montreal, tutor en México, comité tutor por las dos partes, 50% tiene que estar en Canadá, 50% en México, y mientras estén en Canadá tienen que pagar colegiatura, pero las colegiaturas las paga el profesor. Y además la tarifa reducida, que es la tarifa de los estudiantes quebequenses, ¿no? Más o menos como trabaja también Arizona. Entonces aquí, además voy a aprovechar que el nuevo director fue quien me dirigió en el doctorado, entonces ya le dije que pronto nos veremos, ¿no? Para esto. Bueno, ahora, esa es la situación actual, ¿sí? Bueno, las becas aquí las da CONACYT y es un monto de pesos, pero cuando se vayan allá seguramente eso se transforma en nada. Qué bueno que lo pones. En el caso de los programas duales, cuando un estudiante vaya a hacer una estancia por 1, 2, 3 o 4 semestres, el CONACYT le va a otorgar la beca mixta, que es aproximadamente, en el caso de maestría, 30% más, bueno, también a nivel doctorado, un 30% más de lo que percibe aquí. En el caso de que no llegue a la beca mixta, entonces la Coordinación de Estudios de Posgrado la que le va a dar esos recursos, más un apoyo para el pasaje aéreo y otro para el seguro médico. Porque hay países, sobre todo en muchos países europeos, si no llegan con el seguro médico, desde migración no los dejan entrar, ¿no? Entonces tienen que ir ya con un seguro médico. Y miren, como parte, esa es esto que les acabo de presentar, la situación actual. Ahora, ¿hacia dónde vamos? El Reglamento General de Estudios de Posgrado menciona en uno de sus artículos que cada 5 años se deben de revisar los planes de estudio en los niveles en los que esté registrado el programa. La última vez que se renovó fue en septiembre de 2012.
Entonces, acabamos de cumplir en octubre del año pasado los 5 años, y es el momento de hacer cambios al mapa curricular, a los procesos de ingreso y a los procesos de egreso, así como otros procesos administrativos que le competen nada más al posgrado. Y para esto se requiere la aprobación del comité académico. El comité académico, a su vez, forma una comisión de renovación de planes de estudio, que es, por lo general, un integrante de cada campo del conocimiento, que se va a encargar de recopilar toda la información. De hecho, a todos los profesores del posgrado les van a hacer llegar un mensaje para que esa persona sea la encargada de recibir todos los comentarios. ¿Qué es lo que se va a analizar? Bueno, criterios de ingreso, permanencia de tutores, aquí no es de estudiantes, porque también hemos detectado que parte de la eficiencia terminal está en los tutores. Y tenemos, aquí no es el caso del CECADET, pero sí en otras entidades, problemas muy serios con tutores. Y para que se den una idea de los problemas, hay tutores que califican 3 meses después de que terminó el semestre. Y le decimos, oye, tienes que calificar, si no, se le van a atrasar al estudiante. Sí, pero yo el semestre no lo termino de acuerdo al calendario escolar, ¿no? Trabajan con otro meridiano, algunos profesores, ¿no? Entonces, ya va a haber sanciones para esos profesores, ya sea aunque sean de tiempo completo o sean de asignatura. Si son de tiempo completo, Rodolfo no me va a dejar mentir, no hay mucho que hacer, más que un jalón de orejas si es que lo quieren recibir, y así se los digo. En el caso de profesores de asignatura, la sanción es que no se les vuelve a abrir contrato, porque parte de la eficiencia terminal a veces recae. También hemos notado a nivel doctorado con tutores de que el estudiante retiene hasta lo que puede a un estudiante muy brillante para que produzca más y más y más, porque es su minita de oro, ¿no? El año pasado, un estudiante de ingeniería ambiental que fue propuesto a la medalla Alfonso Caso produjo 9 artículos. Digo, y se graduó en tiempo y forma, ¿no? Pero fue un caso, entre comillas, un poquito criticado porque quisiera hacer un doctorado o era una máquina de artículos, ¿no? Porque, también se va a implementar un comité de integridad académica. Y esto es porque ha habido ciertas prácticas que no son convenientes para el posgrado, tanto prácticas inadecuadas por parte de los estudiantes como es plagio, que últimamente se ha vuelto de moda. De hecho, sin que les mencione yo nombres, hubo un caso de un directivo de la UNAM que obtuvo el posgrado en ingeniería y se detectó que plagió 24 párrafos de un libro en la tesis, tal cual los copió. Ya tenía el grado, en ningún lado de la legislación universitaria diga que se le pueda retirar el grado, que eso es lo que muchos coordinadores sí pedirían en ese tipo de casos, cuando copian tesis, que se retire el grado al graduado. En este caso, simplemente nos mandaron a llamar a la Secretaría General, se emitió una opinión y finalmente, como prefiero no decir nombres, renunció el profesor, ¿no? Por eso y otras cosas, ¿no? Que le empezaron a sacar durante su gestión. También se va a llevar a cabo la revisión del mapa curricular. ¿Y qué es esto? Eliminar asignaturas que ya no son de actualidad, modificar los planes de cada una de las asignaturas, también eliminar algunos campos disciplinarios, crear nuevos. De hecho, aquí en Secretaría hay propuesta en ingeniería eléctrica crear 2 nuevos, que es uno es el de ingeniería óptica y el otro el de sensores, que primero lo va a revisar la comisión y la comisión presenta los resultados al comité académico, será el comité académico quien decide si procede el cambio, ¿no? Y luego, de los requisitos de ingreso y egreso, aquí voy a pasar a la siguiente lámina para que vean cómo estamos actualmente. Esta es la situación actual. Como parte de requisitos de ingreso es poseer un título en el área de ingeniería o ciencias físico-matemáticas. Sin embargo, a juicio del comité académico, si un estudiante llega con una licenciatura que no esté dentro de esta área, se le puede considerar. Hemos tenido un par de casos muy interesantes. Un estudiante que venía de economía
hizo todo el proceso de admisión, todos los exámenes los aprobó, al grado que, por curiosidad, hasta yo en una ocasión lo entrevisté le dije, oye, en economía no llevan termodinámica. Me dice, no, nada más que antes de terminar la licenciatura, yo entraba a clases de termodinámica en el posgrado. Dice, y además identifica a los profesores que son los que hacen los exámenes. Entonces, todo el curso de termodinámica lo llevé. Dije, pues sí, pero no es que lleves el curso. Yo también podría llevar un curso de historia del arte y a ver cómo termina el curso, ¿no? Bueno, cómo termino yo con el curso, ¿no? Y finalmente logró entrar, y otro fue un biólogo que también le interesó entrar en el área de sistemas, y también se preparó igual, y bueno, se sometió al comité académico y lo aceptaron. Hay un examen de admisión, que esto ha sido ampliamente criticado en todos los programas, porque cada quien hace el examen de admisión a su entender. En general, no es sencillo hacer el examen de admisión, y a veces, por ejemplo, en el caso particular de ingeniería química, ha habido hasta críticas de algunos profesores que dicen, hubo un profesor egresado del doctorado de Notre Dame, ¿mejor?, que dijo, si yo hubiera hecho el examen de admisión, no hubiera yo entrado a la UNAM. Sin embargo, sí entré a Notre Dame, y no quise que Notre Dame sea mejor que la UNAM, pero ¿por qué en otro lado sí pude ingresar? Y la razón, en parte, es porque los exámenes que aplican la admisión en Estados Unidos en particular, pues es el GRE, ¿no?, que es un examen a nivel nacional, no es un examen que haga en particular una universidad. Y bueno, también hay una entrevista, y en la entrevista lo que se trata de detectar es generalmente que el estudiante no venga por la beca. Que eso, si yo le pregunto a los 500 que egresan, oye, ¿te quedarías en el posgrado pero sin beca? Por supuesto que no, iban a responder, ¿no? Sin embargo, ¿sí? ¿Cuántos se presentan, cuántos entran y cuántos terminan? Bueno, mira, en términos generales, porque depende mucho del campo del conocimiento. El más duro actualmente es mecánica, que tiene una tasa de rechazo como del 65-70%, pero en promedio es aproximadamente el 50% son admitidos. Y luego de ese 50% no todos reciben beca, actualmente. Antes sí, ¿no? Era el que ingresaba tenía derecho a la beca prácticamente en automático. Bueno, requisitos de egreso, 72 créditos, aquí se dividen en 3 grupos, de 24 cada uno. Asignaturas obligatorias, optativas y trabajo de investigación. Las asignaturas optativas las pueden llevar en cualquier campo campo del conocimiento o en cualquier posgrado inclusive, no necesariamente en ingeniería. Y graduación a nivel maestría, hay 4 formas de graduación: la tesis, que es la convencional y la más empleada, el examen general de conocimientos, artículo indizado, y a ver, aquí lo puse de esta manera, artículo indizado, porque esto aplica lo mismo para maestría y doctorado. A veces se confunde que el artículo tiene que ser forzosamente un artículo JCR, y en ningún lado del plan de estudios dice eso. Sí es lo ideal, de que el estudiante de doctorado o de licenciado o de maestría se gradúe con un artículo que esté listado en una revista que esté en JCR, pero no necesariamente, o un reporte de investigación que esté prácticamente nunca, generalmente no lo emplean, ¿no? Esta es la propuesta. Es propuesta que va a tener que analizar la comisión. Hay varios campos del conocimiento que ya aplican este examen, que es elaborado por el Ceneval, que es el examen 3, que es un examen para ingreso al posgrado. Creo que eléctrica, ¿no? Eléctrica y ambiental ya lo aplican, ¿no? Este no es un examen de conocimiento, es un examen de aptitudes. Y el modelo está tomado del GR. Entonces, vamos a ver, hubo una propuesta por parte del presidente de Ingeniería Civil, ¿por qué no al principio se implementó un modelo híbrido? Porque esto eventualmente podría llegar a inhibir, ¿no?, a muchos estudiantes que tengan que hacer este examen para ingresar al posgrado, pero bueno, a ver qué dice la comisión. Aquí también lo puse en rojo, un examen psicométrico. Actualmente el único campo de conocimiento que lo aplica es ingeniería química. Y además, en ingeniería química tienen buena experiencia porque se ha notado una correlación entre la eficiencia terminal y el perfil del estudiante. Aquí, este examen psicométrico apoya la Dirección General de...
apoyo a la educación, antes era la de OCE, orientación y servicios educativos, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, apoya con este examen psicométrico, sin embargo no dan una interpretación, porque ya en una ocasión dieron la interpretación de un examen y a un estudiante lo rechazaron por el psicométrico, se inconformó y lo tuvieron que aceptar. Y después el estudiante se volvió un lío en el posgrado. Nunca se graduó, se peleaba con todos los profesores, etc. Y bueno, en ingeniería sí hemos tenido casos. De hecho, hay un caso en ingeniería eléctrica, y no me va a dejar mentir Eduardo, de un estudiante que grababa las conversaciones. Y además le gustaba ir con los profesores a provocarlo. Y los empezaba a provocar, los empezaba a ofender, y el momento que contestaba el profesor, él activaba la grabadora. Y entonces, también de manera muy retadora, pues, si no soy admitido, se las van a ver con el director de la Facultad de Ingeniería, que es amigo de la familia, ¿no? Pues está bien, qué padre que sea amigo de la familia, pero... Entonces, en una ocasión que me fue a ver, al posgrado, entro a la oficina y le digo, oye, ¿ya encendiste tu grabadora? ¿Cuál grabadora? Digo, no pienso utilizar palabras altisonantes ni caer en provocaciones. Una vez, ándale. Pues nos vamos a una cosa, pon tu celular aquí, yo pongo el mío. Yo tampoco te voy a grabar, te lo prometo. Ya no volví a regresar. Y no sé si contigo ya murió, ¿verdad? Y era un estudiante además reciclado, ¿no? Bueno, no creo que se preste a todo lo despectivo. Reciclados, estudiantes que ya sobrepasaron el tiempo de graduación. Se les da la opción de que se den de baja del programa, se vuelvan a inscribir, y si son aceptados, se les puede reconocer hasta el 40% de los créditos que ya habían cursado. E inicia nuevamente el posgrado. Eso es reciclado, no quiere decir que no es nada ecológico, que nada parecido. Bueno, miren, una de las propuestas es incluir el taller de redacción técnica. Aquí, de tono de broma, yo he comentado, a veces me preocupa más cuando veo algo que está bien escrito, porque le pregunto al estudiante que dónde lo copió. Generalmente tienen desde los mensajes nos podemos ver, cuando mandan un mensaje por correo electrónico, ahí se da una idea de qué tan mal escriben, ¿no? Y es en español, ¿no? Se supone que el tutor ya lo revisó, ¿no? Ese taller no es para los tutores, a los tutores también. Debería ser para los tutores. Es que yo creo que debería ser para todos. Sí, digo que no es mala idea. Y bueno, vamos a ver qué dice la comisión. Bueno, en cuanto al doctorado, esos son los requisitos actuales. Poseer grado de maestría en ingeniería, ciencias físico-matemáticas. El examen de admisión, si son estudiantes que provienen egresados del posgrado de ingeniería, no tienen que hacer examen de admisión. Si son de otros programas de la UNAM o de otra universidad, sí lo van a tener que hacer. Protocolo de investigación y una entrevista. Como requisitos de egreso, 8 semestres con actividades de investigación, artículo indizado, y aquí les comento, no necesariamente tiene que ser. Es más, si hay estudiantes aquí presentes, no escuchen esto, sí tiene que ser JCR. Pero en caso extremo, no necesariamente. Y aquí los índices, ¿qué les puedo decir? También se acepta como equivalente a una patente solicitada, ¿no? Se me olvidó, sí es cierto. ¿Es artículo o patente solicitada? No, otorgada. Lo cual, sí, es otorgada. Lo cual no es nada recomendable, porque si el posgrado dura 4 años, la solicitud de la evaluación de la patente son en el INPI al menos 5 años. Sí, tiene que ser aceptada, no solicitada. Y bueno, la única modalidad de graduación es por tesis. Entonces aquí nuevamente el examen 3 para estudiantes que obtienen la maestría en otra universidad. Y el psicométrico, hay que tener nada más cuidado, porque son 5 parámetros que evalúa el examen psicométrico. 5 rubros. Uno de ellos es, por ejemplo, interacción social. Si el estudiante es capaz de interactuar con sus compañeros, con los profesores. Otro de los rubros, éxito y rechazo. Hay estudiantes que reprueban una materia y más que tirarse al piso, arman un estudiante que quería 10 y sacó 9, entonces que no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Y he tenido cantidad de casos
de nieve. Esto está mal. No hay créditos en el doctorado. Sin embargo, uno de los cambios que se está proponiendo, en términos generales, lo que les puedo decir, la maestría va de manera ascendente. De hecho, tenemos campos de conocimiento con eficiencia terminal entre el 80 y 90%, y es que una generación prácticamente se están graduando todos, y esto, eficiencia terminal entendido en los parámetros del CONACYT, ¿de acuerdo? Algunos terminan por graduarse después de 3 años, pero bueno, finalmente es importante que se gradúen. En el doctorado es a la inversa. En los últimos 2 años, va en picada, los estudiantes ya no se gradúan con artículo, a pesar de que es un requisito. Hay una dispensa en casos excepcionales que ya se ha vuelto regla, que es el jurado puede firmar una carta diciendo que el material que está presentando el estudiante cumple con los requisitos de una revista indizada. Y varios estudiantes están graduándose. Y hay campos de conocimiento que contribuyen más. De haberlo sabido. De haberlo sabido. Y bueno, básicamente es todo lo que quería presentarles. Si tienen alguna duda, lo podemos platicar en este momento. ¿No había algo sobre los tutores, permanencia, ingreso y permanencia de tutores? Bueno, sí lo puse muy rápido. Hay un criterio, qué bueno que lo comenta Rufino, que también se va a implementar como parte de la renovación del plan de estudios, que es el criterio de ingreso y de permanencia de tutores. El hecho de que un tutor ingrese al posgrado no implica que hay permanencia voluntaria, ya puede seguirse de por vida, ¿no? Se van a, como parte de los criterios, es un profesor, aunque no lo crean, que atienda a los estudiantes, y no nada más sean palomitas en el CD, que los gradúe en tiempo y forma, y además la calidad de los trabajos del tutor. Un tutor que tenga buena relación con los estudiantes, si son tutores que además imparten clase, que tengan una actividad docente de buena calidad. Pues, ahora son ideas, apenas va a empezar a trabajar, se está conformando la comisión, pero sí se van a implementar a partir, bueno, cuando sea aprobado el plan de estudios, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Además del CONACYT, la dirección de posgrado da becas también para... Sí, claro que lo preguntas, pero nada más otorga becas para los programas que no tienen registro en el CONACYT. Y además un número limitado. De hecho, los requisitos que pone la UNAM son bastante más fuertes que los del CONACYT. Piden 8.5 de promedio, no tener asignaturas reprobadas y graduarse en tiempo y forma. Y lo que te dan es lo mismo, es Es equivalente. exactamente el mismo monto. Sí. No vi en ningún lado dónde está lo de alimentos en el campo. Se lo puedes proponer a quien vaya a ser tu representante. Eso es parte también de este ejercicio, de que si la comisión considera que deben eliminarse algunos campos disciplinarios y deben incluirse otros, por ejemplo, una propuesta de ingeniería óptica, que ese sería nuevo. En ingeniería de alimentos tú puedes levantar la mano y hacer la propuesta. Jesús. Bueno, en esta tarea pendiente de reorganizar el posgrado, ¿se ha pensado en alguna en la propia organización que se tiene actualmente? Sí. Porque creo que ahí hay una falla grande, ¿no? A mí, por ejemplo, me queda mucha duda si hay órganos, por ejemplo, en su comité, cuál es su función, si nada más es de gestión o tiene poder de decisión, ¿o qué? Porque te dan luego, digamos, instancias diversas de poder y eso creo que no funciona. En las normas operativas del posgrado actuales está definido cuál es el papel de cada subcomité, las funciones que tiene, y es también parte de este ejercicio. Si consideramos que algunas no son adecuadas, se puede reestructurar, quitarle algunas funciones o asignarle nuevas funciones. Pero actualmente, si tú consultas las normas operativas, sí aparece cuáles son las atribuciones que tiene cada subcomité. Pues me sorprende poco, porque el caso de que están proponiendo esto de las nuevas opciones en el posgrado,
de instrumentación, pues ya yo veo que en SAC ya está dado por hecho que ya hay ingeniería óptica y sensores, y yo no veo que se haya dado una discusión a nivel. No, a ver, no se ha dado la discusión porque apenas en diciembre autorizó el comité académico la revisión del plan de estudios. Una vez que se autoriza la revisión, se forma una comisión, apenas se está conformando. Una vez que esté formada la comisión, ellos sí se van a encargar de contactar a todos los profesores para recibir todas las propuestas. Sí, ya lo entendí que ahorita que lo explicaste, pero te digo, Nasser manda, ahora hay que organizarse de esta manera, y ya está dado por hecho que hay esas opciones. Entonces lo que me sorprende. No, eventualmente a través del representante del campo, si no lo quieres hacer a través del representante, también lo puedes hacer vía la coordinación. Lo puedes hacer llegar tus comentarios también. Muy bien. De hecho, yo formo parte de la comisión. O sea, quien no quiera acercarse con el representante, me hace llegar la propuesta y yo lo presento. Si tú me dices, por ejemplo, en instrumentación yo quisiera que se reestructurara de otra manera o se creara algo nuevo, tú me lo puedes hacer llegar y yo lo presento. Eso no hay ningún problema. No tiene que ser vía el representante del SAC. A ver, sí, De los posgrados estos mixtos, o duales, perdón, ¿hay un listado de tutores en el extranjero o tú tienes que No. contactarte con el tutor? Generalmente para los programas duales es el estudiante y el tutor que tienen que buscar el contacto de la contraparte. Ok. Entonces me voy a las universidades que ya tienen aprobado, busco los tutores y me pongo de acuerdo. Y no solamente los que tienen aprobado. Si tú tienes un tutor, por ejemplo, en la Universidad de California, bueno, California sí tiene convenio McGill. con la UNAM. McGill, por ejemplo. Se puede hacer un convenio individual, Ok, sin ningún problema. perfecto. Y son más sencillos, ¿eh? Claro. Aunque no los firma el secretario general. Ok, perfecto. Gracias. Neil, Yo recuerdo un semestre se hizo un esfuerzo para dar clases de inglés a estudiantes de maestría. No sé si se piensa seguir con eso o si es algo que realmente hace falta, ¿no? En la parte de inglés. Sobre todo los programas que tienen registro internacional en el PNPC están pidiendo que al menos algunos cursos o parte de los cursos se ofrezcan en inglés. Entonces, si nos ayudas, Neil, te lo vamos a agradecer mucho. Aunque no sea internacional, pero que se dé evidencia de que un programa puede transitar de consolidado internacional, eso ayudaría mucho. a ver, Marce. No sé si viste eso, pero si algún alumno quiere tomar cursos en otro rama de ingeniería, que no es la suya, o incluso física o química o así, ¿hay mecanismos ágiles? Es muy sencillo. El estudiante simplemente se acerca al otro posgrado. Si es dentro de ingeniería, no tiene que hacer nada. Si está en ingeniería eléctrica y quiere llevar alguna de ingeniería química, lo puede hacer sin problema. Si quiere llevar otro posgrado, se tiene que acercar al posgrado para que a ese estudiante le abran toda la lista de asignaturas que se van a ofrecer. Y la autorización es vía electrónica, no tiene que hacer ya ningún trámite por escrito ni hablar con nadie. Además, yo no me entero. Yo me entero cuando tengo que validar las inscripciones de que un estudiante pidió asignatura en el posgrado de economía, por ejemplo, o en ciencias del mar, o en química, etc. Una última pregunta. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces agradecemos a